En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio va enseñando a sus discípulos que la religión que Él trae no viene a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle plenitud, y que por lo tanto uno no puede vivir anclado a la ley del Antiguo Testamento, sino que tiene que aprender la novedad de Cristo. No basta con no hacer el mal. Él nos llama a que todos hagamos también todo el bien que podamos en función de los dones y talentos que el mismo Dios nos ha concedido. Evita el mal y haz todo el bien que puedas. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú, imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el buen samaritano, que curas nuestras heridas y nos levantas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, cabeza de la Iglesia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los que se llaman cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Escucha la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley. Conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda, ni inalcanzable. No está en el cielo. No vale decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar. No vale decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas y echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siempre tuve claro que mi vocación no era la docencia. Fui profesor de religión más o menos 3 años, pero lo hice porque las circunstancias de la vida, y vi la mano del Señor en ellas, me hizo entender que debía hacerlo. Estaba estudiando Derecho Canónico, todavía no nos habían adjudicado esta parroquia y tenía mucho tiempo libre. Y entonces una señora que conocía por medio de unos amigos me propuso dar clases de religión en un colegio que ya no existe. No voy a decir el nombre, por si acaso alguno de sus hijos fue por allí. Hay gente de esta parroquia que fue por allí porque yo tengo amistad con sus padres. Y estando en ese colegio, pues fui aprendiendo muchas cosas. Y creo que se puede reducir a 3
el grupo de alumnos que uno se encuentra. Esa es mi experiencia, otro podrá decir otra cosa. Hay un grupo de alumnos que no les interesa lo que tú quieres transmitirles. Son esos alumnos difíciles que te intentan boicotear la clase. La mía era la de religión católica. Los que no tenían religión católica estaban jugando al fútbol, con lo cual muchos les sabía a cuerno quemado tener que estar conmigo en clase. Y en lugar de portarse bien, intentaban todo lo contrario. Yo también tenía mis artimañas. Intentaba hacer la clase de religión distinta. Como muchos no tenían examen, yo lógicamente sabía que tenía que intentar ganarme a los que sí que venían a clase de religión por obligación, no por voluntad propia. El primer grupo eran los que no querían estar en clase, pero tenían la obligación de estar porque sus padres les obligaban. El segundo grupo eran los alumnos que, bueno, con mayor o menor interés, deseaban aprender y por lo tanto, de una manera o de otra, estaban en clase con una actitud abierta, se dejaban interrogar por mis preguntas, dejaban que yo, en cierto modo, les ayudara. Y luego estaba el tercer grupo. Estos eran los peores. Estos son los que querían dárselas de sabios y de inteligentes. Eran el alumno repelente, que de todo hay, que eran aquellos que querían quedar siempre incluso por encima del profesor y te hacían preguntas que debían preparárselas antes para, de esa manera, poner un brete al pobre profesor. Esto es lo que le ocurre al maestro de la ley. Quiere quedar justificado ante Dios. Pero es tan absurdo. A mí me podían engañar mis alumnos. A Dios no podemos engañarle. ¿Cómo te acercas al Señor? ¿Te acercas sin abrirle tu corazón? ¿Te acercas intentando engañar a Cristo? No puede ser, porque el Señor es el Todopoderoso y Él ve lo que hay en el fondo de tu corazón. Él te conoce más profundamente que tú. No intentes justificarte. Has caído, pídele perdón. Te sientes débil, pide ayuda. Pero no intentes justificarte ante Dios, puesto que Dios es el Todopoderoso y ve en el fondo del corazón. ¿Cómo deberíamos encontrarnos o acercarnos a Cristo? Con el corazón abierto y con confianza, porque entregó la vida, su vida por nosotros, porque no nos trata como merecemos por nuestros pecados, sino que es un Dios paciente. Creo que se merece que le abras tu corazón de par en par, que no pongas barreras, que te fíes de Él y que por lo tanto te dejes ayudar por Él. ¿Cuántas veces no nos presentamos ante el Señor así? Vamos con reticencias, con miedo, porque a lo mejor pensamos que el Señor nos va a castigar o que el Señor va a ver que no nos comportamos como decimos. Si el Señor lo sabe, si el Señor lo ve. San Agustín, cuando hablaba de cómo se hacía el propósito, el examen de conciencia para confesarte, decía que Dios ya sabe cuáles son nuestros pecados. La finalidad de la confesión no es que tú le digas a Dios cuáles son tus pecados, Él ya lo sabe, sino que la finalidad es que tú caigas en la cuenta, gracias a ese examen de conciencia, de cuáles son tus faltas, de cómo estás viviendo, de en qué tienes que cambiar. Dios ve en el fondo del corazón. Preséntate ante Él como un hijo que es amado por su padre. Preséntate ante Él sin miedo, sin temor. No intentes esconderle al Señor nada. No seas ni el alumno que intenta boicotear la clase, ni el alumno repelente que intenta estar por encima del profesor. Sé el alumno bueno, que si estás necesitado, le pides al Señor ayuda, que si te has equivocado, le pides al Señor perdón, que vienes ante todo para decirle que te sientes agradecido por lo que Él te ama y que por lo tanto no vienes con miedo, sino que vienes con agradecimiento y con amor a intentar corresponderle. En segundo lugar, como os he dicho al inicio de la Eucaristía, en la munición de entrada, un cristiano sigue los pasos de Cristo. Y Jesús nos enseña que no ha venido a abolir, a echar por tierra el Antiguo Testamento, sino que ha venido a darle plenitud. Y en resumen, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento, moralmente hablando? Que hemos de evitar el mal, porque el mal nos esclaviza.
que hemos de dejar que el Señor guíe nuestros pasos, puesto que solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Cuando tú, porque tienes conciencia, evitas el mal, eres libre. Cuando tú, porque distingues el bien del mal, intentas no hacer aquello que es malo, aquello que no es justo, eres más feliz. Pero no basta. No te basta con evitar el mal. Tienes que hacer también todo el bien que esté en tu mano. Porque eso es lo que Jesús les enseña a sus discípulos. No solo les enseña quién es su prójimo, eso lo sabía el maestro de la ley, lo sabía de sobra. Quería quedar justificado, pero él sabía de sobra quién era su prójimo. De sobra sabía el sacerdote judío que pasa al lado de aquel apaleado qué es lo que había que hacer. El pueblo de Israel es un pueblo semita y estaba acostumbrado a hacer gala de la hospitalidad. ¿Y a quién acoges? ¿Cómo vives la hospitalidad? Con aquel que es un transeúnte, con aquel que viene de lejos, con aquel que normalmente ni siquiera es de tu familia. Es decir, que ellos estaban acostumbrados a saber quién era el prójimo. El núcleo, la enseñanza esencial de la parábola no es quién es el prójimo, sino que tienes que tener misericordia, que no solo puedes hacer el bien a los tuyos o a los que te caen bien o cuando te nace del corazón, que tienes que luchar por hacer el bien siempre. No basta con no hacer el mal. Para un cristiano, la caridad, el amor, no es una opción, es un deber. Y te van a pedir cuentas de qué has hecho con los dones y talentos que el Señor te ha dado. Te van a pedir cuentas de las veces que, pudiendo amar por pereza, por comodidad, has decidido no hacerlo. El Señor recuerda que te dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y dice él que aquellos le preguntaron: maestro, ¿y cuándo te vimos con hambre y con sed y te ayudamos? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Por lo tanto, un cristiano tiene que aprender a evitar el mal, como un judío, pero tiene que dar un paso más, el de hacer el bien también, todo el bien que pueda. Y por lo tanto, cuando vayas a confesarte, no solo tienes que examinarte de los 10 mandamientos, también tienes que examinarte del mandamiento del amor. Pudiendo hacer el bien en tu empresa, ¿no lo has hecho? Pudiendo echar una mano a una persona, ¿has echado la vista a otro lado para no complicarte la vida? Porque estabas cansado o porque querías llegar pronto a casa. Pero podías haberlo hecho y no lo has hecho. No has amado como el Señor te pide. Es verdad que quizás no tenga la misma gravedad no hacer el bien que hacer el mal. A lo mejor es verdad, no es lo mismo ir en el metro sentado y no levantarte cuando viene una persona que necesita tu asiento que faltar a un deber grave en tu empresa o en tu familia. Hay distinta gravedad y por lo tanto no tiene la misma importancia. Pero un cristiano no solo puede regirse por la ley de mínimos, tiene que sentirse llamado también a amar siempre, imitando a Jesús, que por nosotros se entregó en la cruz para salvarnos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El Señor no murió para los que eran perfectos y santos, murió para ti y para mí, que somos pecadores y que no nos merecemos el amor de Dios, pero necesitamos su misericordia. Por lo tanto, si así Cristo te ha tratado, así tienes que luchar tú, siguiendo los pasos de Cristo, por tratar a los demás. No solo tienes que evitar el mal, también tienes que hacer todo el bien que esté en tu mano. Y tercera enseñanza, la parábola del buen samaritano nos enseña que cuando uno hace el bien es mucho más feliz que cuando se guarda, que cuando no se entrega, que cuando piensa que guardando su dinero, limitando su entrega a los demás, que protegiéndose a sí mismo va a ser más feliz. No es verdad. Cuando tú te entregas ayudando a los demás, cuando tú haces el bien, en tu corazón nace esa felicidad que es fruto de haber hecho aquello para lo que fuiste creado. Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor.
Y solo si imitamos a Dios, que es amor, amor trinitario, entonces podremos ser verdaderamente felices. Hace muchos años leí una encuesta que decía que las profesiones que más satisfacción dan no son las profesiones donde más dinero se gana. Y mira que esas suelen dar muchas satisfacciones, lógicamente. Mejor tener la cuenta corriente llena que no vacía. Sino que son las profesiones donde uno se da a los demás, como la medicina, por ejemplo, o como la enfermería, o como los misioneros. Pero si has perdido tiempo dándote a los demás, si te has sacrificado ayudando al que te necesitaba, lo que uno experimenta en su corazón cuando se da es la felicidad del amor. Y tenemos que creer en ello. Tenemos que creer que de igual manera que los padres cuidáis a vuestros hijos y entregáis la vida por ellos, cuando amas a otro, también estás siguiendo a Cristo y por lo tanto estás siendo feliz. El amor es el camino de la felicidad. No tengas miedo a entregarte. No te entregues a poquitos. Entrégate como Cristo, que se ofreció a Dios Padre para salvarnos, que subió a la cruz para redimirnos, que derramó su sangre para que pudiéramos tener vida y la tengamos abundante. El amor es el camino de la felicidad. Evita el mal, pero también haz todo el bien que puedas. Y cuanto más ames, más feliz te sentirás. Que el Señor nos ayude a creer en su palabra. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad y misericordia seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y para su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto en la misma condición humana, en la misma ruina nuestra, lo que era nuestra condenación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Donato, Ingrid, Julio, Rita, Juan Pablo, Federico, José, Sandeni, María del Rosario, Blanca, Pablo, Luciano y María Luisa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. amén. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Si os marcháis a descansar, que tengáis un feliz verano y no os olvidéis de no mandar al Señor de vacaciones. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y en la nuestra lágrimas. Ea pues, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima,
nuestro Señor Jesucristo. Amén.